Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este video donde voy a hacer una sesión de estudio autónomo relacionada con el tema de anemia. Y pues el enfoque va a ser un enfoque donde vamos a hablar tal vez un poco de fisiopatología, pero nos vamos a enfocar o a concentrar en la perspectiva de la medicina interna. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta cuando vamos a hablar de anemia es cuál es la definición, ¿no? Entonces, ¿qué es la anemia? La anemia consiste en la reducción de uno o más de las mediciones de la línea roja. Entonces tenemos una disminución de la concentración de la hemoglobina, podemos tener también una disminución del hematocrito, que es ese porcentaje de la sangre ocupado de las células, por células o por los glóbulos rojos, ¿sí? Por los eritrocitos, y también por el conteo total de glóbulos rojos, ¿no? Pues que es lo que lo vemos de esta manera. Entonces, estos son los tres criterios que nosotros vamos a tomar en cuenta y pues en circunstancias normales lo que más se mira para identificar la hemoglobina para identificar la anemia es la concentración de hemoglobina. Hay otras medidas que me van a permitir distinguir los distintos tipos de anemias y los vamos a ver pues a continuación, ¿no? Pero pues los básicos van a ser el volumen corpuscular medio o vamos a ver también la concentración media de hemoglobina corpuscular que nos va a permitir de distinguir si estamos hablando de una anemia normocítica, si estamos hablando de una anemia normocrómica, hipocrómica, hipercrómica y así pues puede variar, ¿listo? De manera general, aquí vemos los valores de la hemoglobina cuando nosotros consideramos que estamos frente a una anemia. En los hombres, todo valor que esté por debajo de 13 gramos sobre decilitro es considerado como una anemia. Recuerden que los hombres tienden a tener valores más elevados de hemoglobina que las mujeres y eso pues también se puede ver por la menstruación en las mujeres y eso también es un factor de riesgo para desarrollar anemias ferropénicas, la intensidad o el volumen de la menstruación en esas mujeres. Entonces, ya sabemos, hombres menor de 13 gramos sobre decilitro, mujeres menor de 12 gramos sobre decilitro. En embarazadas, pues vamos a tener un límite menor, entonces vamos a decir que ellas están en anemia cuando están por debajo de 11 gramos sobre decilitro. En este caso, pues también por las circunstancias fisiológicas del embarazo es normal que las mujeres disminuyan la hemoglobina y en esos casos también se exige que tengan una suplencia no solo de ácido fólico, sino también de hierro porque van a terminar desarrollando de alguna manera una anemia. Es algo común que ocurre en las mujeres embarazadas. Pues aquí hay simplemente algunos datos para apuntar. Digamos que en los afrodescendientes se ha encontrado que puede presentarse valores más bajos de hemoglobina y también en esos grupos étnicos se puede presentar una mayor prevalencia de alfa-talasemias. No voy a hacer mucho énfasis en realidad en la epidemiología, sino que me voy a concentrar más en la fisiopatología y en la presentación y en la clasificación de la enfermedad. Vamos a ver primero, y antes de hacer énfasis en los distintos tipos de anemia y en la clasificación de la anemia, cómo se hace la evaluación del paciente con anemia o cuáles van a ser aquellos signos y síntomas que va a presentar el paciente con anemia. Entonces, lo primero, pues recordar que cuando yo estoy frente a una mujer que presente anemia, tengo que preguntar los antecedentes ginecológicos, tengo que preguntar sobre el sangrado menstrual de esa mujer, si ha presentado abortos, cómo es la regularidad del ciclo, pero especialmente cuántas toallas usa y cuál es la intensidad del sangrado, ¿no? Qué tanto de la toalla termina pues manchando, porque eso me va a poder indicar de alguna manera si la anemia puede estar relacionada con una pérdida de sangre y le puede haber llevado a una anemia ferropénica en ese caso. También es necesario o es importante preguntar al paciente sobre el uso crónico de AINES, recordando que los AINES al inhibir la función de la COX-2, perdón, de la COX-1, también van a disminuir la producción de prostaglandinas que van a proteger la mucosa
gástrica. Entonces, al disminuir esas prostaglandinas con la inhibición de la COX-1, es más propenso el estómago a sangrados de vías digestivas altas. ¿Listo? Entonces, eso hay que considerarlo. Y por eso es importante preguntarlo como un factor de riesgo de hemorragias de vías digestivas altas. Gastritis en general, ¿no? Pues es importante preguntarlo, pues si es posible que el paciente también tenga alguna úlcera, algún tipo, y en general, pues cómo han sido sus deposiciones, qué tipo de síntomas gastrointestinales ha tenido, y pues las deposiciones van a ser claves en el sentido de que si el paciente puede presentar melenas o el paciente puede presentar hematoquesia, y eso nos puede estar indicando que el origen es la pérdida de sangre. Entonces, eso también es importante. De las manifestaciones clínicas más importantes claves que vamos a identificar en relación con la anemia, pues lo primero son síntomas como fatiga, mareo, un sentido de astenia, adinamia. Los pacientes pueden presentar presíncopes, puede existir una disminución de la presión arterial en casos ya considerables y de anemias de moderadas a severas. El paciente puede presentar soplos sistólicos, puede haber disnea de este paciente, dependiendo de la etiopatología de la anemia, de la etiología de la anemia. Los pacientes pueden cursar con un agrandamiento, una esplenomegalia, en esos casos por un secuestro del glóbulos rojos, de los glóbulos rojos. También lo que les decía, podemos empezar a ver que hay un cambio en la coloración de las deposiciones, puede haber debilidad muscular, puede haber lo que le hablábamos de la disnea, y pues dependiendo de si estamos frente a una etiología hemolítica, podemos percibir que el paciente se encuentre ictérico, y en general todo paciente con anemia lo vamos a ver pues pálido, vamos a ver las conjuntivas pálidas, vamos a ver las mucosas de la boca pálidas, las palmas de las manos. Eso nos estará indicando que es posible que el paciente esté con una anemia. Y las escleras nos pueden indicar la presencia de la ictericia en el caso de las anemias hemolíticas. ¿Listo? Entonces acá tenemos el resumen de los síntomas más predominantes: fatiga, disnea, mareos o vértigo, palpitaciones. El paciente también puede presentar cefalea, palidez, intolerancia al ejercicio. Pues recuerden que si nosotros no tenemos glóbulos rojos, una cantidad adecuada de glóbulos rojos, una cantidad adecuada de hemoglobina, no va a haber un adecuado transporte del oxígeno hacia los tejidos y no se va a poder dar ese proceso mitocondrial de la fosforilación oxidativa, y no tendremos suficiente ATP, y es más, vamos a ser más propensos a cansarnos, ¿no? Entonces, también la persona va a tener frialdad en las extremidades, irritabilidad, confusión mental. Y dentro de los signos, pues ya los hemos hablado: palidez cutánea, taquicardia, hipotensión ortostática, soplo cardíaco funcional, lo que le había dicho, pues ya cuando es considerable, pues es anemia, ictericia leve, la esplenomegalia, ¿no? Ese agrandamiento del vaso, ese secuestro de los glóbulos rojos, especialmente cuando estamos en los casos de las anemias hemolíticas. Hay que resaltar mucho esa esplenomegalia. También en las anemias vamos a encontrar un signo importante, que es la glositis, que va a ser la inflamación de la lengua, que se puede divisar, se puede encontrar en anemias por deficiencia de hierro, anemias ferropénicas, o la anemia pues por deficiencia de la vitamina B12, las megaloblásticas. Los pacientes van a presentar uñas frágiles con anemia. Podemos ver el signo de la bandera, especialmente en niños, donde vamos a encontrar un cambio de la coloración del cabello cuando estos tienen una anemia ferropénica. Eso me está indicando pues ese tipo de alteración. El paciente también puede presentar osteomialgias. Y también pueden presentar alteraciones como pica,
donde les da ganas de probar cosas raras, hielo, tierra, eso se encuentra mucho en la anemia ferropénica, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Anemia ferropénica, el paciente puede tener esos comportamientos y en casos graves de la anemia se dice que puede encontrarse un edema periférico leve en las extremidades, ¿no? Entonces, eh, hay otra cosa y es que cuando nosotros tenemos una anemia severa, podemos tener una manifestación cardíaca que es conocida como el cor anémico. Entonces, lo que es el cor anémico es una adaptación del corazón al proceso de la anemia crónica, ¿no? La anemia crónica va a llevar a una hipoxia general crónica también y que va a disminuir esa tasa metabólica de los órganos, su funcionamiento no va a ser el adecuado y el corazón va a hacer adaptarse, ¿sí? Para compensar la disminución del oxígeno disponible en los tejidos. Entonces, al disminuir ese oxígeno que llega a los tejidos, el corazón como una respuesta reguladora aumenta su trabajo y eso puede provocar el aumento de la frecuencia cardíaca, lo que habíamos dicho, que el paciente va a tener palpitaciones, pero también si es crónica esa anemia, ese aumento del trabajo del corazón puede terminar provocándome una dilatación cardíaca, una hipertrofia ventricular o una insuficiencia cardíaca ya cuando el corazón pues no es capaz de mantener ese ritmo, ese aumento del gasto cardíaco como compensación a la disminución de la hemoglobina. Entonces, sí es importante considerar que en caso de anemias severas crónicas se puede provocar ese cor anémico que puede llegar hasta una insuficiencia cardíaca. Ahora analicemos la clasificación de las causas de la anemia por su mecanismo fisiopatológico, ¿no? Entonces, van a ser tres formas de verlo, ¿no? Entonces lo vamos a tener primero en la disminución de la producción de eritrocitos, es un mecanismo fisiopatológico de la anemia. También podemos tener la hemólisis, entonces podemos dejar de producir eritrocitos, podemos destruir o pueden destruirse más los eritrocitos o podemos tener pérdida de sangre. Los eritrocitos se salen del cuerpo a través de la sangre y por eso pues voy a tener una menor cantidad de glóbulos rojos y voy a tener una menor cantidad de hemoglobina que transporte el oxígeno. Entonces, esos son los tres mecanismos principales. Miremos las causas más importantes que están relacionadas con la disminución en la producción de eritrocitos. Una de ellas es la anemia ferropénica, la deficiencia de hierro. Si yo no tengo suficiente hierro, que es el que se va a asociar a las cadenas de hemoglobina para el transporte del oxígeno, porque recuerden que el hierro es el ion que va a interactuar directamente con el oxígeno para que se asocie a la hemoglobina, pues no va a haber ese estímulo para el aumento de la eritropoyesis. Entonces, ante la deficiencia de hierro va a disminuir esa eritropoyesis y no se va a producir adecuadamente pues, la hemoglobina. Entonces yo no voy a tener una cantidad adecuada de eritrocitos y eso va a ir disminuyendo. También va a haber una disminución de la producción de eritrocitos en el caso de la anemia de enfermedad crónica. Entonces, normalmente en la enfermedad crónica vamos a tener una disminución de la eritropoyesis como respuesta debido a la respuesta inflamatoria, la liberación de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, todos esos factores pueden disminuir la eritropoyesis y si disminuye la eritropoyesis pues va a disminuir los eritrocitos. Entonces es otro factor importante que debemos tener en cuenta, la anemia de enfermedad crónica. La anemia megaloblástica también, la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, recuerden que tanto la vitamina B12 la deficiencia de la vitamina B12 como el ácido fólico puede provocar una anemia megaloblástica y pues estos también son factores importantes en el proceso de eritropoyesis. Si nosotros no los tenemos y además van a ser importantes en los procesos de síntesis de bases nitrogenadas. Entonces, pues eso va a ser importante también para el ADN y va a promover en últimas la eritropoyesis. En esos casos, pues vamos a ver producción de megaloblastos, pero hay otras características también importantes en ese caso que vamos a hacer énfasis pues, luego. La anemia plástica o aplástica que se puede dar
por ciertas drogas que pueden inhibir la función de la médula ósea o ciertos tóxicos. Pues como sabemos, eso es un mecanismo por el que disminuye la producción de eritrocitos. La insuficiencia renal crónica, recuerden que el órgano más importante en la producción de eritropoyetina va a ser el riñón y como segundo órgano va a ser el hígado, pero entonces si nosotros tenemos un fallo crónico del riñón, una insuficiencia renal crónica, una lesión crónica del tejido renal, pues va a disminuir esa producción de eritropoyetina y por tanto va a reducir la estimulación de la médula ósea por ese lado. Hay otras causas como la mielodisplasia, donde la producción de las células sanguíneas pues va a ser anormal y no va a haber una adecuada producción de los eritrocitos, y también el hipotiroidismo está relacionado con la disminución de esa eritropoyesis por medio de la disminución de la hormona tiroidea. Entonces recuerden que la hormona tiroidea estará relacionada con todo ese proceso de aumento del metabolismo, y la disminución de ese metabolismo basal pues puede terminar llevando a esa disminución de los eritrocitos, ¿no? Recuerden ese papel importante de la hormona tiroidea en la promoción de la eritropoyesis. Ahora estábamos hablando de la disminución de la producción de eritrocitos. Hablemos ahora del aumento de la destrucción de los eritrocitos. Entonces, dividamos ese mecanismo fisiopatológico en dos partes: en las anemias hemolíticas hereditarias y en las anemias hemolíticas adquiridas. Dentro de las anemias hemolíticas hereditarias podemos encontrar distintas causas como la esferocitosis hereditaria, donde hay defectos en la membrana del eritrocito y eso me produce la destrucción de los eritrocitos en el vaso. Entonces, eso va a generar hemólisis en últimas. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, recuerden que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima importante en la producción de el NADPH, y el NADPH es un cofactor, es una coenzima importante en la síntesis del glutatión reducido. ¿El glutatión reducido para qué sirve? Para disminuir los niveles de especies reactivas de oxígeno. Entonces, si yo no tengo suficiente glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no voy a tener suficiente NADPH, y al no tener suficiente NADPH, no voy a tener suficiente glutatión reducido, y si no tengo suficiente glutatión reducido, voy a tener una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno, y ese aumento de las especies reactivas de oxígeno me puede provocar la destrucción anticipada, una hemólisis anticipada de los glóbulos rojos. Entonces es otro mecanismo por el que podemos tener esa anemia hemolítica hereditaria. ¿Listo? Tenemos también la anemia de células falciformes, pero recuerden que también ahí va a haber una variante en la que vamos a intercambiar una valina por un ácido aspartat, aspartico, el ácido aspartico, y en ese caso, pues también va a cambiar la forma de los eritrocitos por la manera en la que se va a distribuir la hemoglobina o los cúmulos de hemoglobina que se van a formar, y ese cambio en la forma y en la estructura del eritrocito lo va a hacer más propenso a acumularse en los vasos pequeños, lo va a hacer menos flexible y va a llevar también a que aumente la hemólisis de este tipo de eritrocitos. Y dentro de las anemias hemolíticas hereditarias también tenemos a las talasemias, que están relacionadas con alteraciones genéticas en la producción de las cadenas de globina, que podemos tener las alfa-talasemias, las beta-talasemias. Las beta-talasemias son más comunes, y lo que vamos a encontrar en últimas en las beta-talasemias es que no va a haber una adecuada producción de estas, y como compensación vamos a tener una mayor producción de cadenas alfa, y también en los recién nacidos vamos a tener un aumento de la producción de las cadenas fetal, de la gamma, perdón, de la hemoglobina fetal, y esa hemoglobina fetal va a ayudar a compensar esa disminución en la producción de la hemoglobina beta. Sin embargo, con el paso de los años va a disminuir esa producción de la hemoglobina fetal, y se va a presentar más los síntomas y los signos relacionados con la talasemia, porque ya no se va a poder compensar esa disminución en las cadenas de beta globina.
Entonces eso también hay que considerarlo. Entonces las anemias hemolíticas hereditarias tenemos esferocitosis hereditaria, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, anemia de células falciformes y las talasemias. Ahora hablemos de las anemias hemolíticas adquiridas. Tenemos la anemia hemolítica autoinmune. Entonces, ya sabemos que es una reacción autoinmune, se liberan ciertos anticuerpos en contra de los eritrocitos. Vamos a ver más adelante cuál es la fisiopatología de esto y cuáles son las clasificaciones. Tenemos también las microangiopatías como la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, importante, que provoca daño a los eritrocitos mientras pasan por vasos sanguíneos estrechados. Tenemos infecciones en general, como la malaria, y tenemos otro tipo de infecciones como la leptospirosis, y luego miraremos otros ejemplos, fármacos y toxinas también, que pueden producir hemólisis como la dapsona, como el plomo. Y finalmente tenemos el mecanismo de la pérdida de la sangre en la pérdida de la sangre. Entonces podemos tener hemorragias agudas y podemos tener hemorragias crónicas. Entonces la hemorragia aguda se pueden provocar por traumatismo, cirugía, úlceras gastrointestinales, rotura de aneurismas. Las hemorragias crónicas se pueden presentar por pérdida de pequeñas cantidades de sangre durante periodos prolongados de tiempo, como en úlceras pépticas, cáncer colorectal, menstruación abundante, o enfermedades gastrointestinales en general como enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, tener en cuenta que también ese puede ser un mecanismo importante y tratar de evaluar dentro del paciente si puede tener una hemorragia, o lo más común que puede tener un paciente con pérdida de sangre y con una anemia relacionada con pérdida de sangre es esas pérdidas gastrointestinales, especialmente de la vía digestiva alta. Entonces hay que evaluarlo desde el punto de vista de la anamnesis y ya luego pues con los distintos exámenes que se deban realizar. Acá tenemos una tabla donde vemos los valores normales de manera específica de la hemoglobina, el hematocrito, del conteo de glóbulos rojos. Y pues vamos a hacer énfasis. Ya habíamos hablado un poco que cuando los hombres tenían una hemoglobina por debajo de 13 ya estábamos hablando de anemia, ¿no? De manera general eso es lo que debemos considerar, aunque acá en este cuadro que es de up to date, pues lo que dice es que la hemoglobina normal está de 13.6 a 16.9 gramos sobre decilitro y las mujeres está de 11.9 a 14.8. El hematocrito normal en hombres está de 40 a 50% y en mujeres de 35 a 43%. El conteo de glóbulos rojos está de 4.2 por 10 a la 6 a 5.7 y el de las mujeres está de 3.8 a 5. También tenemos el volumen corpuscular medio, que lo que me está hablando es de ese tamaño de los glóbulos rojos en general, que está medido en femtolitros, y lo normal va a ser de 80 a 100. Digamos, acá esto es una aproximado, pero en realidad es de 80 a 100. Entonces, de 80 a 100 va a ser el rango normal cuando yo tenga menos de 80 femtolitros en la hemoglobina corpuscular media. Estoy hablando de una anemia microcítica, y cuando tenga más de 100 voy a hablar de una anemia macrocítica. Y lo que me está hablando acá, estos valores, es de la hemoglobina corpuscular media. Entonces, esa hemoglobina corpuscular media pues puede llegar de 26 picogramos a 33.3. Y dependiendo de esos valores, si está por encima o por debajo, voy a hablar de una anemia normocrómica, voy a hablar de una anemia hipercrómica o hipocrómica. Y acá tenemos también el rango de distribución o el ancho de distribución de los eritrocitos. Y dentro de ese rango podemos tenerlo desde 11.4% a 13.5%. Todo lo que pase allí ya lo vamos a considerar como una anemia de tipo heterogénea, ¿no? Lo que pase por encima de 13.5, lo que esté por encima de 14, pues va a ser una anemia heterogénea y lo vamos a ver dentro del extendido de sangre periférica como una anisocitosis. Vamos a ver una gran diferencia una diferencia considerable entre los tamaños de los glóbulos rojos.
También podemos tener acá en cuenta el conteo de reticulocitos, que en hombres puede ser de 16 a 130 y en mujeres va a ser de 16 a 98. Lo importante es que con este recuento de reticulocitos podemos analizar, ¿sí?, los porcentajes con una ecuación que vamos a ver más abajo y que va a tomar en cuenta el conteo de reticulocitos y también va a tomar en cuenta el hematocrito del paciente. Entonces va a ser corregido ese recuento de reticulocitos respecto eh, al hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal. Y con eso vamos a hacer el cálculo, ¿no? Entonces, y también acá lo que quería nombrar un poco es cómo hablamos de anisocitosis cuando hay una gran variedad en el tamaño. Entonces hay variedad en el tamaño de los eritrocitos cuando estamos hablando de la anisocitosis, pero cuando hacemos referencia a la poiquilocitosis estamos hablando de distintas formas de los eritrocitos. Entonces esa diferenciación también vale la pena hacerla, ¿no? Ahora hablemos acá un poco de los valores más importantes para la interpretación de la anemia. Digamos que eso es más que todo como un resumen. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque ya lo vimos arriba. Aquí ya lo tenemos. Entonces acá tenemos más que todo la clasificación de la que ya habíamos hablado, como el valor normal del volumen corpuscular medio es de 80 a 100, inferior, microcítica, superior a 100, macrocítica. ¿Listo? Y bueno, esto también ya lo hemos hablado, no voy a seguir haciendo énfasis en esto. Tenemos tenemos el recuento de reticulocitos, ¿sí? Y o cómo calcular el índice reticulocitario, ¿no? Este es el índice reticulocitario. Entonces, para medir ese índice reticulocitario, lo que necesitamos es que nos den el conteo de reticulocitos, como habíamos visto arriba, y ese reconteo de reticulocitos lo vamos a multiplicar por una división que va a ser el hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal, que lo vamos a considerar como 45%. Entonces, en ese caso, el resultado que me dé me va a terminar dando el índice reticulocitario. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que cuando el índice reticulocitario sea mayor a 2, yo voy a considerar que la anemia es regenerativa. Es decir, que la médula ósea está respondiendo adecuadamente ante la pérdida de esos eritrocitos o ante la disminución de esos eritrocitos o de la hemoglobina. Pero cuando ese índice reticulocitario sea inferior al 2%, estaré hablando de una anemia que es arregenerativa. Hay otros valores que hay que considerar, no solo esos valores del hemograma, sino también los valores relacionados con el hierro, especialmente pues cuando estamos tratando de diferenciar si nos encontramos frente a una anemia ferropénica o nos encontramos frente a una anemia de enfermedad crónica o una anemia por inflamación. Entonces esos valores de hierro nos van a permitir hacer esa diferenciación. El hierro sérico de forma normal en hombres puede estar de 65 a 176 microgramos sobre decilitro y en mujeres puede estar de 50 a 170. Digamos que en estos valores ya cuando yo vea por debajo de 60 un hierro sérico, yo digo eso está bajo, ¿sí? Entonces, cuando la persona tenga esos valores inferiores, pues yo digo, oiga, es posible que nos encontremos frente a una anemia ferropénica, ¿listo? Sin embargo, también podemos tener una anemia de enfermedad crónica. Ahorita vamos a ver cómo es que podemos diferenciar en ese caso. Tenemos también algo que es la capacidad total de fijación de hierro y lo que mira es en la sangre, se analiza pues qué tanto se puede fijar el hierro a las proteínas y a las moléculas que se encuentran allí, ¿no? En principio, la cantidad de transferrina es lo que me va a determinar esa capacidad total de fijación de hierro, pero pues también pueden haber otras proteínas. Y cuando esa capacidad total de fijación de hierro disminuye, eso me indica que estamos probablemente ante una anemia por enfermedad crónica, entonces hay que considerarlo. Los valores normales de esa capacidad total de fijación de hierro va a ser
de 250 a 450 microgramos sobre decilitro, y pues lo que ya sabemos, lo que esté por debajo de 250 me puede estar indicando que estamos frente a una enfermedad crónica. Si está normal o superior, pues ya estamos hablando de una deficiencia de hierro. Ahorita vamos a ver el mecanismo fisiopatológico por el que eso se presenta. Tenemos la ferritina. La ferritina tiene como valor normal en hombres de 24 a 336 nanogramos sobre mililitros y en mujeres 11 a 300 nanogramos sobre mililitros. En general, toda ferritina que esté por debajo de 20 nanogramos sobre mililitros debemos considerarla como una ferropenia, una anemia ferropénica, es lo común, pero pues ya cuando está superior esa ferritina es probable que estemos frente a una enfermedad crónica o nos encontremos frente a una inflamación, y el cuerpo ante la inflamación lo que busca es disminuir el hierro disponible en sangre, y lo empieza a acumular en las células, y la forma de acumular en las células es por medio de la ferritina. Entonces por eso es posible que las personas con esa anemia por enfermedad crónica o por inflamación tengan niveles altos de ferritina o niveles normales de ferritina, niveles bajos de hierro y un nivel bajo de capacidad total de fijación de hierro, porque yo no quiero pues tener bastante hierro por ahí en el plasma, porque lo estoy escondiendo de patógenos que aprovechan en sus vías metabólicas, aprovechan el hierro para subsistir. Entonces es como una respuesta adaptativa ante esos procesos de inflamación. Entonces hay que considerarlo por ese caso. Y tenemos también los niveles de la vitamina B12 y el folato. Importantísimo, todo nivel que esté por debajo de vitamina B12, por debajo de 200 picogramos sobre mililitro, nos va a hacer pensar en que es posible que estemos frente a una anemia megaloblástica. Obviamente eso debe estar complementado con las características de el volumen corpuscular medio, es decir, yo debo estar frente a una anemia macrocítica, y si veo esa deficiencia, pues puedo pensar en eso. O también puede ser una anemia normocítica. En ese caso también puedo pensar en esa deficiencia de B12. Y considero que existe una deficiencia de folato, pues cuando ya yo tengo unos niveles principalmente por debajo de 2 nanogramos sobre mililitro. Entonces B12, 200 picogramos sobre mililitro, y folato menos de 2 nanogramos sobre mililitro. Y eso también ha estado relacionado con anemias macrocíticas principalmente, pero también se puede presentar en las anemias de tipo normocíticas. Acá lo que vamos a ver es que nos, nos va a hablar este algoritmo sobre el volumen corpuscular medio. Entonces tenemos una anemia microcítica, tenemos una anemia normocítica y una anemia macrocítica. La anemia microcítica, las causas principales va a ser la deficiencia de hierro, entonces va a ser una anemia ferropénica. Tenemos la talasemia, la beta-talasemia, la alfa-talasemia, y también tenemos la enfermedad crónica, la inflamación aguda me puede provocar esa anemia microcítica. Son algunas de las causas más prevalentes, especialmente la anemia ferropénica y la talasemia. Esas son las dos en las que debo pensar. Hay otras posibilidades como la esferocitosis, que vamos a ver luego. Y cuando yo encuentro eso, yo digo, bueno, yo creo que pueden ser esas causas, pero entonces lo que voy a analizar es cómo está la ferritina. Si la ferritina está baja, yo pienso, estoy frente a una anemia ferropénica probablemente, entonces debo hacer tratamiento con hierro. Pero si la ferritina está alta o está normal, es posible que nos encontremos frente a una talasemia o estemos frente a una anemia de enfermedad crónica o una de inflamación, una anemia por inflamación. Entonces, eso también hay que considerarlo. En esos casos, pues tendríamos que hacer un análisis de la hemoglobina, especialmente cuando se tenga microcitosis severa, porque en el caso de las talasemias hay una gran microcitosis, el tamaño de los glóbulos rojos va a cambiar considerablemente. Y también, pues obviamente considerar antecedentes familiares de la talasemia. O si siempre ha presentado esa anemia microcítica, entonces eso también puede ser un indicador de que estamos frente a una alteración
una alteración pues crónica que me puede indicar que puede ser una alteración ya genética en ese caso. Tenemos por otro lado las anemias normocíticas de 80 a 100 y las causas más comunes que vamos a encontrar. Es posible que también una anemia normocítica inicialmente pueda ser por una causa de deficiencia de hierro, una anemia ferropénica. También lo podemos ver en deficiencia de la vitamina B12 o del folato, pero recuerden que vitamina B12 y folato, la deficiencia de estos dos está más relacionada con la anemia macrocítica, no se les olvide. También yo voy a encontrar dentro de la normocítica causas como la anemia de enfermedad crónica, la anemia por inflamación, también vamos a ver la anemia normocítica inducida por drogas y específicamente pues la anemia aplásica que se puede provocar por distintos tipos de drogas como el cloranfenicol, drogas como el metimazol, como el propiltiuracilo, entre otras, infecciones, también enfermedad hepática o alcoholismo, eso también me puede andar pensando que esa puede ser una causa de esa anemia normocítica, eso lo vamos a encontrar pues ya en el contexto del paciente. Hemólisis puede provocar este tipo de anemia normocítica y el hipotiroidismo. Entonces, tenerlo ahí muy en cuenta, ¿no? Y pues también tener en cuenta que dentro de las enfermedades crónicas vamos a incluir esa enfermedad renal crónica. Entonces, todo lo que me afecte también la producción de la eritropoyetina va a tener un impacto importante o va a estar relacionado con las anemias normocíticas, porque la eritropoyetina lo que va a hacer es promover el aumento de la producción de los glóbulos rojos. Si yo no tengo suficiente eritropoyetina, va a disminuir la producción de los glóbulos rojos. ¿Listo? En cambio, en este caso, en las microcíticas, el problema no es tanto de la cantidad de glóbulos rojos que se produzca, sino el problema está más relacionado con el tamaño de esos glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina que tienen esos glóbulos rojos, ya sea porque hay alteración de las cadenas de hemoglobina o porque no hay suficiente hierro para promover esa síntesis de la hemoglobina y esa síntesis de los glóbulos rojos. Entonces, eso hay que tenerlo también, ¿no? En este caso, en las normocíticas, pues tenemos que ir a analizar cómo es el conteo de reticulocitos, cómo es el índice reticulocitario, si es regenerativa o regenerativa, y eso es lo que me va a indicar, pues recuerden que los reticulocitos son células precursoras o es la célula inmediatamente anterior al eritrocito, y eso lo que me está diciendo es que cómo está respondiendo la médula ósea ante la pérdida de los eritrocitos. Y, por ejemplo, cuando estamos frente a una hemólisis, yo siempre voy a ver una respuesta regenerativa distinto a si nos encontramos frente a una enfermedad o una anemia por enfermedad crónica o una anemia por deficiencia de la vitamina B12 o folato, donde vamos a ver una anemia arregenerativa. ¿Listo? Y dependiendo de cada caso, del contexto del paciente y de la sospecha que se tenga, se pueden hacer otros exámenes. Vamos a ver más adelante. Y tenemos las anemias macrocíticas. Entonces, dentro de las anemias macrocíticas podemos tener la deficiencia de vitamina B12, la deficiencia de ácido fólico, que es algo que es común, muy común en esas anemias macrocíticas, y puede provocar las anemias que conocemos como megaloblásticas. También esas anemias macrocíticas se pueden producir por drogas, se puede producir por hepatopatía, por alcoholismo, por hipotiroidismo, y podemos encontrar también pues altos niveles de reticulocitos y además es posible encontrar esas macrocíticas en casos de hemólisis o en mielodisplasia también es posible encontrar esa anemia macrocítica. Entonces esto en general o en resumen son algunas de las causas más importantes de la anemia microcítica, normocítica y macrocítica. Vamos a avanzar un poco más. Entonces acá tenemos otro algoritmo que nos permite dilucidar un poco cómo podemos ir diagnosticando las anemias. Entonces acá tenemos que la anemia microcítica,
Cuando yo tengo una anemia microcítica, tengo que mirar la ferritina. Ferritina baja, anemia ferropénica, como habíamos visto arriba. Pero si la ferritina es alta o normal, tengo que ir a mirar la capacidad total de unión al hierro, que es este TIBC en inglés. Y si la capacidad total de unión al hierro es alta, es decir, tengo una gran cantidad de transferrina y hay una gran, se busca esa captación del hierro por esa cantidad de proteínas, pues vamos a tener una anemia con una anemia ferropénica, porque en la anemia ferropénica estamos buscando captar la mayor cantidad de hierro para utilizarlo en la eritropoyesis. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una capacidad total de captación del hierro normal o disminuida, pues podemos pensar en este caso en una enfermedad, una anemia de enfermedad crónica, siempre y cuando pues también tengamos marcadores de inflamación eh, positivos relacionados con la fisiopatología pues de esas enfermedades, como había dicho, estos ciertos marcadores inflamatorios pues pueden disminuir esa eritropoyesis. Pero pues también pueden haber otras opciones, eso depende de lo que se sospeche del paciente. Entonces le puede hacer un estudio electroforesis de las cadenas de hemoglobina para evaluar si el paciente tiene distintas hemoglobinopatías como la beta-talasemia, que es de las más prevalentes. O también podemos tener, esperen un momento, eh, estaba buscando eso, entonces también podemos tener lo que conocemos como un estrellado basofílico o sideroblastos en anillo, ¿sí? Anillados, eh, que es, esas específicas, ese estrellado basofílico o esos sideroblastos en anillo me está indicando probablemente una anemia sideroblástica o un envenenamiento por plomo. Entonces, considerarlo también esos criterios diagnósticos, ¿no? Y tenemos cuáles son los criterios diagnósticos más importantes a la hora de abordar una anemia normocítica. Entonces miro primero los reticulocitos cómo están. Si los reticulocitos están disminuidos y además la eritropoyetina está disminuida, debo pensar en una anemia por enfermedad renal crónica. Lo que significa reticulocitos disminuidos, recuerden que va a ser que la anemia es arregenerativa. Entonces, lo que les decía, si no está funcionando bien el riñón, no voy a tener suficientes niveles de eritropoyetina y por eso va a estar disminuida. Si estamos hablando acá de niveles normales o elevados de la eritropoyetina con pancitopenia, debo pensar en una anemia plástica. Entonces, la anemia plástica tengo que revisar si tengo otros orígenes o tengo otras líneas celulares que también están disminuidas y eso me puede estar indicando que nos encontramos frente a ese tipo de anemia, ¿no? Pero recuerden que la anemia, tanto la anemia por enfermedad renal crónica como la anemia aplástica, es una anemia de tipo arregenerativa, ¿no? Solo que en la plástica puedo ver niveles normales de eritropoyetina, lo que hay es una alteración en ese proceso de eritropoyesis, sin importar si está el estímulo o no de la eritropoyetina, en ese proceso de diferenciación, y en la enfermedad renal crónica pues obviamente se disminuye. Y también tenemos cuando los reticulocitos están normales o están elevados, donde tenemos una anemia regenerativa, y pues en esos casos tenemos que analizar tres cosas, tres medidas claves, son las más importantes. Es mirar si hay hemólisis o no hay hemólisis. Pues primero reviso esos signos y síntomas o principalmente los signos de la hemólisis. Entonces voy a mirar cómo está el paciente, si está ictérico o no está ictérico, aunque en algunos casos la ictericia pues puede no ser muy evidente y si no es muy claro,
y obviamente siempre se debe corroborar con los exámenes, tengo que mirar los niveles de aptoglobina. Cuando los niveles de aptoglobina están disminuidos, la LDH está aumentada y la bilirrubina indirecta está aumentada, yo tengo que pensar directamente de una vez en una anemia hemolítica. Pero cuando esto no se cumple, pues debo pensar en una pérdida de sangre. Entonces, cuando hay pérdida de sangre y tengo una aptoglobina normal o elevada, unos niveles normales de LDH y tengo niveles normales de bilirrubina indirecta, pues digo, es una pérdida de sangre que es regenerativa, ¿sí? En esos casos ya lo confirmo. Y pues cuando tenga esos tres, pues ya sabemos que es una anemia hemolítica, muy importante. Entonces esta diferenciación entre la anemia regenerativa y la arregenerativa y cómo estos tres criterios me pueden permitir decir si es o no hemolítica. ¿Listo? Y en la anemia macrocítica, en las anemias macrocíticas, pues lo que tengo que mirar es mirar pues también el extendido de sangre periférica, como si hay cambios megaloblásticos en ese extendido de sangre periférica. Si los hay, pues tengo que pensar más que todo en una deficiencia de ácido fólico, una deficiencia de vitamina B12, y si no tenemos esos cambios megaloblásticos, pues tenemos que ir a revisar si hay reticulocitosis, si hay enfermedad hepática, si hay alcoholismo, si hay un síndrome mielodisplásico, si hay hipotiroidismo, si hay mieloma múltiple. Entonces eso también es un factor importante. Y pues recordar que estos casos también se pueden presentar en las anemias normocíticas, ¿no? Bueno, aquí lo que hablamos es lo que habíamos dicho del TIBC, que en español es la capacidad total de fijación de hierro, ¿no? Que lo que mide es la cantidad máxima de hierro que la transferrina eh, puede unirse, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Acá tengo otro algoritmo que me parece también muy útil para asociar el conocimiento y es que cuando tenemos una anemia, miramos, bueno, microcítica, miramos si es regenerativa o regenerativa. Todo este algoritmo está relacionado con si la anemia es regenerativa o regenerativa y con eso puedo tener diagnósticos diferenciales. Entonces, eh, anemia microcítica. ¿Es regenerativa? Tengo que pensar en esferocitosis. ¿Listo? En esferocitosis, ¿por qué? Porque la esferocitosis, bueno, es característica de las anemias microcíticas, pero además esta esferocitosis produce hemólisis. Entonces, pues recuerden que la anemia hemolítica está caracterizada por ser regenerativa. Entonces, por eso en la microcítica pienso en esferocitosis cuando veo que es regenerativa. Si esa regenerativa, es decir, los reticulocitos están por debajo de 2%, ese índice reticulocitario, pues pienso principalmente en la más común, que es la ferropenia. También puedo pensar en la enfermedad crónica, la anemia por enfermedad crónica, la anemia sideroblástica o la beta-talasemia. Entonces, estos cuatro pues, están relacionados con una anemia microcítica de tipo arregenerativa. Y pues ahora tenemos la normocítica. En la normocítica miramos, bueno, es regenerativa. Entonces puede ser dos cosas, o hemólisis o sangrado. Y eso me va, ¿cómo lo voy a poder diferenciar? Pues con la LDH, lo voy a poder diferenciar con la bilirrubina indirecta y lo voy a poder diferenciar con la aptoglobina. Si la aptoglobina está disminuida y tengo bilirrubina indirecta aumentada y una LDH aumentada, pues ya sabemos que es hemólisis y no sangrado. Y en la regenerativa, en la normocítica, tenemos que pensar también puede ser ferropenia, podemos tener también una enfermedad crónica, hepatopatía, mielodisplasia, podemos tener falla renal, podemos tener anemia aplástica, podemos tener hipotiroidismo, entre otras causas. Y en la macrocítica podemos tener una anemia regenerativa, y en eso lo mismo vamos a pensar en hemólisis y sangrado, pero eso es importante que especialmente en la normocítica y en la macrocítica, cuando hablemos de una anemia regenerativa, pensemos en esas dos opciones, en procesos hemolíticos y de sangrado, y pensemos en esos tres criterios paraclínicos para diferenciar la hemólisis del sangrado. Y en las opciones de la regenerativa, de esa anemia macrocítica regenerativa, tenemos que pensar en la deficiencia de vitamina B12, en la deficiencia de ácido fólico, en la hepatopatía y en la mielodisplasia. ¿Listo?
Sigamos, acá tenemos algunos de los hallazgos de laboratorio que podemos encontrar en la hemólisis y en la anemia hemolítica en general. Entonces, en principio, en la anemia, pues vamos a ver una disminución de la hemoglobina, una disminución del hematocrito, eso es evidente. Este también dibujo es de UpToDate. ¿Cómo va a ser la respuesta en la anemia hemolítica de la médula ósea? Pues vamos a tener un aumento considerable o un aumento adecuado de los reticulocitos, del conteo de reticulocitos, el índice reticulocitario va a ser mayor a 2% como habíamos hablado, y pues vamos a ver un aumento de aquellas enzimas y de aquellos sustancias que se encuentran por dentro que hacen parte de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Entonces vamos a ver una liberación de la lactato deshidrogenasa, que es la misma LDH, de la bilirrubina indirecta, que va a hacer ese metabolismo de la hemoglobina, ese producto del metabolismo de la bilirrubina. Va a haber una aptoglobina disminuida también por esa destrucción de los eritrocitos. Y pues puede haber hemoglobinemia en la hemólisis intravascular, hemoglobinuria, en esos casos también lo podemos encontrar. ¿Y qué podemos diferenciar en un extendido de sangre periférica cuando estamos hablando de una anemia hemolítica? Se pueden ver esferocitos o microesferocitos en los casos de una hemólisis de tipo inmune, esquistocitos también, especialmente cuando estamos hablando de hemólisis microangiopáticas. También podemos ver células rotas, podemos ver células mordidas, podemos ver células falciformes con esa forma de hoz, que es la misma sickle cells. Y también podemos ver glóbulos rojos en forma de gota, que están más que todo relacionados pues, con las talasemias. Entonces, estos son algunos de los hallazgos más importantes que podemos tener en cuenta a la hora de distinguirlo. Y esto sí también es muy importante en el caso del análisis del extendido de sangre periférica, cuáles son algunos de los hallazgos más importantes. Desde acá podemos ver un ejemplo de cómo se pueden ver los esquistocitos en esas microangiopatías. Vamos a ver ahora, esto es una tabla donde habla de algunos de las causas de pancitopenia, ¿no? Entonces la pancitopenia puede ser eh, adquirida o puede ser congénita. Entonces la pancitopenia adquirida podemos ver eh, infiltración de la médula ósea, que es de tipo maligna, donde vamos a ver leucemias agudas, leucemias crónicas, síndromes mielodisplásicos, mieloma múltiple, cáncer metastásico. En todos esos casos vamos a ver una pancitopenia, pero tiene un carácter maligno. Carácter no maligno, podemos ver causas como hongos, tuberculosis, causas infecciosas, o eh, causas también relacionadas con la falla de la médula ósea. Entonces podemos ver que esa falla de la médula ósea, esa anemia aplástica, eh, puede presentarse por un mecanismo inmune de destrucción o supresión, se puede provocar por medicamentos, por drogas citotóxicas, podemos encontrarlo por reacciones idiosincráticas a ciertos medicamentos, eh, por leucemia, por desórdenes autoinmunes como el lupus eritematoso, puede provocar esa falla de la médula ósea, la artritis reumatoide, la sarcoidosis, la linfocitiosis hemofagocítica, y pues tenemos otros casos de esa falla de la médula ósea que puede ser la anemia megaloblástica, que es la deficiencia de vitamina B12, el folato, consumo excesivo de alcohol, malnutrición, entre otras causas. Puede haber también supresión eh, de esa médula ósea por hepatitis, por VIH, por Epstein-Barr, por hematopoiesis inefectiva, por mielodisplasias o por aspectos nutricionales. Puede haber también un aumento en el secuestro, en la destrucción, en la redistribución eh, de eritrocitos, como en los casos de una coagulación intravascular diseminada.
o en los casos de una esplenomegalia. En esos casos también podemos ver una alteración de esa función o podemos ver producción de esa pancitopenia. Y pues de las congénitas, pues podemos ver síndromes como el de Wiskott-Aldrich, Fanconi, la anemia de Fanconi, disqueratosis congénita o desórdenes relacionados con los telómeros, entre otros. La verdad no voy a hacer mucho énfasis, si la verdad fue muy específico con esto, pero pues vamos a concentrarnos en otros aspectos. Acá tenemos otro resumen de las distintas causas de anemia en adultos. Ya hemos hablado de esto, entonces voy a dejarlo acá simplemente para que miren cómo se da la clasificación por si es regenerativa o regenerativa. Y pues ahora vamos a ir enfocándonos por cada tipo de anemia y vamos a ver cosas muy específicas. Entonces, de nuevo, si nosotros tenemos una anemia microcítica, miramos la ferritina. Si la ferritina está baja, es decir, si está por debajo de 20 nanogramos sobre decilitro, anemia ferropénica. Si está normal, lo que ya habíamos dicho, anemia, enfermedad crónica, beta-talasemia, anemia sideroblástica. Ahora, si está normal, también podemos diferenciar entre otros tipos. Entonces, si el hierro sérico está bajo y la saturación de la transferrina está baja, yo tengo que pensar en una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque lo que le había dicho, en una enfermedad crónica, lo que vamos a ver es una disminución de los niveles de hierro en el plasma, lo que vamos a ver una disminución de esos niveles de hierro en sangre. Entonces, la ferritina, la transferrina no va a estar llena de hierro, no se busca eso. Lo que vamos a tener es ese hierro va a estar guardado en las células como respuesta a esa inflamación crónica por las enfermedades. Entonces va a haber una ferritina alta, pero va a haber una saturación de la transferrina baja y un hierro sérico bajo. Entonces por eso voy a pensar una enfermedad crónica. Pero cuando yo tengo un hierro normal o una saturación de transferrina normal y alta, pues en esos casos puedo pensar más que todo en beta-talasemia o en la anemia sideroblástica, pues porque el mecanismo no es por esa inflamación, sino es más que todo por esa disminución en la producción de las cadenas o la alteración en la diferenciación de la línea eritroide, ¿no? Entonces la anemia sideroblástica va a haber esa alteración en la diferenciación y por tanto pues no se va a afectar mucho esos niveles de hierro y vamos a tener hierro normal, vamos a tener ferritina normal, no va a haber alteración en ese caso. Pero entonces, si tenemos hierro normal, si tenemos la ferritina normal, hierro normal, saturación normal y alta, podemos pensar en beta-talasemia, en anemia siderolástica, listo. Pero entonces, ¿cómo puedo distinguir si es beta-talasemia? Pues reviso los niveles de hemoglobina A2 o los niveles de hemoglobina fetal, lo que había dicho. En este tipo de beta-talasemias, pues lo que vamos a ver es un aumento compensatorio de la hemoglobina alfa y por tanto, si encuentro niveles altos de esa hemoglobina alfa o de la hemoglobina fetal, que es la que se activa principalmente en los recién nacidos, en los primeros, al inicio de la vida, voy a pensar en la beta-talasemia, ya luego va a disminuir esa producción de hemoglobina fetal. Pero si estos niveles están normales, pues pensamos más que todo, bueno, debe ser una anemia sideroblástica, ¿no? Y en cualquier caso, si se sospecha alguna otra causa, pues se puede hacer la biopsia de la médula ósea. Entonces, este sería como el resumen específico de la anemia microcítica y del algoritmo de diagnóstico. Acá tenemos las causas específicas, ya la hemos hablado, y acá más que todo hablan de algunas causas pues raras, ¿no? En las que no voy a hacer mucho énfasis tampoco, pero pues también tener en cuenta que nosotros podemos tener esa anemia microcítica, por ejemplo, por trastornos de porfirias como la protoporfiria eritropoyética, ¿no? Entonces tenerlo en cuenta. Y pues también anemias sideroblásticas pues ya eh, relacionadas con el cromosoma X y otras variantes talasémicas, ¿no? Que son más raras, pero no vamos a hacer énfasis en eso. Acá tenemos lo que habíamos hablado de los estudios del hierro, esto ya lo dijimos, entonces vamos a pasarlo.
el frotis de sangre periférica, tener en cuenta que, digamos, no se utiliza mucho en ese tipo de anemias microcíticas a menos que se tengan otros hallazgos o algún antecedente del paciente que me indique que pueda tener alguna alteración. Ya también hemos hablado sobre el recuento de reticulocitos y cómo se relaciona con la clasificación. Y pues tener en cuenta que especialmente cuando estamos hablando de la anemia microcítica, por ejemplo, también, perdón, de la anemia por talasemia, sí, pues podemos ver un valor aumentado del RDW de ese rango. Y pues entonces va a estar por encima, por ejemplo, de 14 en esas anemias por talasemia, ¿no? Pero también lo podemos ver en la ferropénica o en la anemia sideroblástica en ese caso. Y hay un índice conocido como el índice de Metzner que tiene utilidad en el sentido de que puede permitir diferenciar si estamos frente a una talasemia o una anemia ferropénica cuando se tengan dudas. Entonces, la fórmula del índice de Metzner lo que hace es tomar el volumen corpuscular medio sobre el recuento del porcentaje de recuento de reticulocito o el índice reticulocitario. Entonces, si el resultado me da por debajo de 13, esto sugiere más de una talasemia. Si está por encima de 13, sugiere más una anemia ferropénica. Entonces, lo que se tienen que tener en cuenta es que entre, eh, entre menor sea el tamaño, miren acá, entre menor sea el tamaño del volumen corpuscular medio, entre más microcítica sea la anemia, más yo debo pensar en una talasemia. ¿Sí? Porque miren que entre menor sea esto, pues menor será el índice de Metzner. O pues por otro lado, si es mayor ese recuento de reticulocitos, pues se puede pensar, se puede pensar también más en la talasemia, en ese caso. Entonces, pues más que todo relacionar esa talasemia con unos niveles bajos de volumen corpuscular medio, ¿no? En comparación con la anemia ferropénica. Y tener en cuenta entonces eso del índice de Metzner y cuál es la ecuación relacionada con esto y para qué sirve. Los exámenes que se pueden hacer, esto también ya lo hemos visto, la biopsia de médula ósea, eh, que se puede considerar cuando se encuentren sideroblastos en anillo, en esa extendido de sangre periférica. Es importante porque se puede sospechar también casos, algunos síndromes mielodisplásicos o cuando el paciente pues tenga trombocitopenias, leucocitopenias, tenga pancitopenias inexplicadas. Es importante decir, bueno, vamos a hacer un extendido de sangre periférica. Inicialmente, no antes de cualquier médula de médula, perdón, cualquier biopsia de médula ósea, pues recordar que es importante hacer un extendido de sangre periférica y no alejarse de eso, ¿no? Listo, tenerlo en cuenta. Y pues si se encuentran numerosas formas inmaduras de células sanguíneas, también se debería hacer ese estudio en ese caso, ¿no? En el extendido de sangre periférica. Y tener en cuenta, pues tener en cuenta niveles de plomo en suero, ¿no? Porque en pacientes con un estrellado basofílico sin sideroblastos, bueno, eso se encuentra en el extendido de sangre periférica, pues se puede sospechar esa intoxicación por plomo, ¿no? En los pacientes con estrellado basofílico. Entonces, una de las causas más comunes de la anemia microcítica va a ser la anemia ferropénica. La anemia ferropénica se puede dar por distintas causas, por distintas circunstancias, por circunstancias fisiológicas, en el caso de la infancia, por el crecimiento, en la adolescencia, especialmente en el embarazo también es algo común. Es algo muy común que cualquier mujer embarazada pues tenga una anemia ferropénica, entonces por eso es importante esa suplementación con hierro. También está relacionado con el consumo, ¿no? Los pacientes que sean veganos completamente, pues van a tener una deficiencia de hierro considerable. Los vegetarianos también, pero van a tener menos riesgo porque en las carnes animales vamos a tener mayores concentraciones de hierro, entonces eso nos va a permitir mantener niveles adecuados de ese ion.
Y también pues va a haber otras causas, entonces podemos tener fisiológicas por no consumir adecuadamente, pero también porque va a estar alterada la absorción del hierro, entonces eso puede ser otra causa microcítica, perdón, de la anemia ferropénica. Entonces la enfermedad celíaca, cirugía bariátrica, la gastritis atrófica, gastrectomía, ciertas medicaciones como los antiácidos, como los inhibidores de bomba de protones, el Helicobacter pylori, eh, todo esto va a tener un impacto en la absorción del hierro, entonces también es una causa en la que podemos tener anemia ferropénica. Y pues las otras tienen que ver también con la pérdida de sangre. Una pérdida de sangre crónica me va a llevar a una anemia ferropénica también sin duda. Entonces la pérdida menstrual, importantísimo, ¿no? Esa pérdida dependiendo de qué tan intenso sea esa menstruación de la mujer, o la pérdida también lo que tiene que ver con el tracto gastrointestinal, con el tracto geniturinario, con la hemólisis o con la donación de sangre frecuente también puede estar relacionada con esa deficiencia de hierro, esa anemia ferropénica, o cuando se saca constantemente pues sangre. Considerar eso, ¿no? Considerar que es la más común, tener en cuenta que lo podemos encontrar en los casos de las parasitosis intestinales. Aquí ya hemos visto todas estas causas. Podemos ver que también esa absorción se puede ver alterada por parasitosis, por uncinarias. Estas causas también ya las acabamos de ver, las acabamos de explicar. El aumento de la demanda de hierro también ya lo acabamos de ver. Y acá pues tenemos un resumen de las causas principales y los distintos ejemplos relacionados con esas causas. Vamos a seguir. Ahora hablemos un poco del tratamiento de estas, ¿no? Entonces, tener en cuenta que al paciente se le puede dar de 150 a 200 miligramos de hierro por día, dividido en 3 dosis. Entonces, tiene 60, sí, dividido en 3 dosis, tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, 150 a 200 miligramos por día. Y pues es recomendable en muchos de estos casos el hierro, el, el sulfato, mejor dicho, el hierro dextran, ¿sí? Eh, bueno, depende si el hierro se va a administrar de forma parenteral o si se va a administrar de forma oral. Entonces, por ejemplo, podemos tener el, el hierro oral, ¿sí? Que en ese caso puede provocar una gastritis bastante fuerte. Entonces, en algunos casos, aunque pueda alterar la absorción del hierro, se recomienda que se tome con los alimentos si el paciente tiene unos síntomas importantes de gastritis, ¿no? Y tener en cuenta que una semana después del inicio del tratamiento se va a encontrar un aumento de los reticulocitos y que es importante mantener ese tratamiento de los 200 miligramos de hierro dividido en 3 dosis por día hasta por 4 meses para restaurar adecuadamente esos depósitos de hierro, ¿no? Y que normalmente se va a reponer 1 gramo de hemoglobina cada 10 días de tratamiento con el hierro, para tener en cuenta. Hablemos un poco también de las talasemias, que hacen parte de las anemias microcíticas. Tener en cuenta que pues, va a ser una alteración genética que va a afectar la producción de una cadena de la hemoglobina, o sí, una cadena de hemoglobina, mejor dicho. Entonces vamos a tener alfa-talasemias, que pueden ser menores o mayores dependiendo de si la alteración es en un cromosoma o en otro cromosoma también, en los dos cromosomas. Y pues lo que vamos a tener es que en la alfa-talasemia no va a producirse adecuadamente la hemoglobina alfa y en la otra la hemoglobina beta, la más común es la beta-talasemia, y eso lo que va a afectar pues es la función, va a afectar la estructura de los eritrocitos y se va a generar pues la anemia en últimas por la disminución de esas cadenas. Entonces lo que vamos a ver con estas beta-talasemias es es una eritropoyesis pues ineficiente porque no va a haber una adecuada
producción de la hemoglobina y se van a producir pues otras cadenas de hemoglobina que tal vez no van a tener una función tan adecuada como por ejemplo la beta hemoglobina. Y en este caso también podemos encontrar que en las talasemias vamos a identificar hemólisis aumentada, ¿no? Entonces las cadenas de globina en exceso pueden precipitarse y formar inclusiones dentro de los glóbulos rojos y eso puede provocar hemólisis. Entonces también otro mecanismo por el que se puede formar esa anemia pues por la talasemia. Y las características eritrocitarias de la talasemia que debemos resaltar son la microcitosis, vamos a ver glóbulos rojos pequeños, vamos a ver un aumento de la hemoglobina A2, ya lo habíamos hablado, en el caso de la beta-talasemia vamos a ver un aumento de ese rango, de ese ancho del tamaño de los eritrocitos, ¿no? Entonces va a cambiar, va a haber una anisocitosis. Entonces va a ser característica esa identificación de la anisocitosis en las talasemias. Entonces los hallazgos en el extendido de sangre periférica van a ser la microcitosis, la hipercromía, la anisocitosis, la poiquilocitosis, que está relacionada con la variación en la forma de los glóbulos rojos, que ya habíamos hablado previamente, y también se pueden ver eritroblastos, ¿no? Células nucleadas en esos casos, ¿no? Entonces aquí podemos ver un poco cómo hay microcitosis, cómo hay anisocitosis, cómo hay una variedad entre los tamaños de los distintos glóbulos rojos eh, y también las formas, ¿no? Vamos a ver una poiquilocitosis porque este glóbulo rojo tiene una forma, uno está hemolizado, este tiene una forma, este tiene otra, entonces eso es lo que hablamos cuando hacemos referencia. Y la hipocromía pues se ve por estos centros blancos que tienen estos glóbulos rojos que normalmente no deberían encontrarse de esa manera. También está la anemia sideroblástica, pues tener en cuenta que principalmente que la anemia sideroblástica se causa por un metabolismo defectuoso del grupo hemo, lo cual lleva a la captura de hierro dentro de las mitocondrias de los eritroblastos. Ese defecto entonces en la síntesis del grupo hemo, que es el que va a permitir la síntesis de la hemoglobina, va a alterar la eritropoyesis en ese caso. ¿Listo? Y tenemos distintas causas de la anemia sideroblástica. Entonces tenemos una etiología hereditaria, que es la anemia sideroblástica ligada al cromosoma X, y tenemos la anemia sideroblástica adquirida, que puede ser por distintas causas, ¿no? Entonces, a todo lo que tiene que ver con piridoxal, que es lo que viene, las moléculas que vienen de la deficiencia, perdón, de la vitamina B6. Entonces, por la deficiencia de la vitamina B6 puede darse esa anemia sideroblástica, intoxicación por plomo, trastorno por consumo de alcohol, medicamentos, deficiencia de cobre, síndrome mielodisplásico, neoplasias malignas, pues pueden llevar a esa anemia sideroblástica. Entonces, tenerlo en cuenta. Y voy a hacer más que todo énfasis en el frótisis de sangre periférica. Vamos a encontrar un estrellado basofílico de los glóbulos rojos, microcitosis y anillos de sideroblastos en médula ósea, ¿no? Tenerlo en cuenta. Es posible también encontrar esos anillos de sideroblastos, ¿no? Entonces hallazgos celulares en general, eso es lo que vamos a ver, son las características. Importante en esa anemia sideroblástica, el estrellado basofílico de los glóbulos rojos y los anillos de sideroblastos en médula ósea. Y tener en cuenta que, pues bueno, la tinción de Prusia se utiliza en médula ósea para revelar sideroblastos en anillo. Pero entonces, estos dos me parece importante. Tratamiento, pues se dice cese del agente ofensivo y suplementación con piridoxina en el caso de que se tenga esa deficiencia de la piridoxina que me puede llevar a la síntesis de fosfato de piridoxal o otras cosas que va a ser importante en la etiopatología de esa enfermedad. Tenemos la esferocitosis, que la esferocitosis se puede manifestar en la anemia microcítica, en la anemia normocítica. Tener en cuenta que el mecanismo más que todo una alteración de las proteínas relacionadas con la membrana
de los eritrocitos. Entonces son proteínas, alteración en proteínas como la anquirina, espectrina, proteína de banda 3, anquirina y espectrina, tenerlo en cuenta. Y más que todo que se altera la estructura de la membrana del eritrocito, va a tener una forma esférica, va a mantener una forma bicóncava y eso va a alterar su estabilidad y lo va a promover que sea más susceptible a la hemólisis. Entonces va a ser en últimas un tipo de anemia hemolítica, esa esferocitosis, porque va a promover hemólisis. ¿Listo? Entonces, al perder la flexibilidad, pues van a ser destruidos prematuramente y se va a promover más su hemólisis. Eso es lo que ocurre en este caso con la esferocitosis. No voy a hacer mucho énfasis en ese caso. Ni tampoco también con los criterios diagnósticos, pero pues tener en cuenta que los signos y síntomas van a ser todos los relacionados con las anemias hemolíticas en muchos casos. Y en estas situaciones es posible que se llegue a necesitar esplenectomía, al menos para mejorar la supervivencia de los esferocitos, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, cambia la forma de estos esferocitos y son más propensos a que queden y se destruyan, sean destruidos dentro del vaso. Entonces, si se elimina el vaso, si se retira el vaso, pues al menos se disminuyen las probabilidades de que esa hemólisis se presente y que se presente pues ese tipo de anemia de forma tan aguda como normalmente se puede terminar presentando. Hablemos también de la anemia falciforme, que la podemos encontrar en las anemias microcíticas y en las normocíticas. Tener en cuenta lo que habíamos hablado, que va a ser un trastorno genético y específicamente una mutación en el gen de la beta globina, en la que se produce la hemoglobina S. Y esa hemoglobina S lo que va a promover pues una acumulación que genera un cambio de la forma del eritrocito, donde va a haber un cambio de media luna o de tipo falciforme. Entonces, eso también hay que considerarlo. Listo. Y tenemos cuáles son las características eritrocitarias a considerar en la anemia falciforme. Tenemos la microcitosis, el aumento de reticulocitos, los esquistocitos. Eso también va a ser una de las características más importantes en este tipo de anemia. ¿Listo? Acá vemos algunas características de la anemia falciforme, en las que se pueden presentar distintas complicaciones, porque los pacientes con este tipo de anemia pueden presentar hasta una autoesplenectomía por esa acumulación o por ese secuestro exagerado de las células y por esa hemólisis que también se termina provocando en ese caso. Pero las características más importantes es que pues puede haber un riesgo de coagulación, puede haber riesgo de accidente cerebrovascular, dolores muy intensos en las extremidades, úlceras, porque va a haber esa acumulación por esa pérdida de flexibilidad de esos eritrocitos, se van a acumular y eso pues va a causar un dolor, una dactilitis importante o puede llevar a una necrosis avascular o necrosis papilar, entre otras, ¿no? Entonces, de la fisiopatología, como el eritrocito anómalo relacionado con la anemia falciforme puede comprometer el flujo sanguíneo y puede provocar pues estas manifestaciones. Y que también una de las manifestaciones que podemos encontrar al analizar las células en extendido es los cuerpos de Howell-Jolly, ¿sí? Pues relacionados también eh, con esta patología. ¿Listo? No voy a hacer mucho énfasis en eso, estoy mostrando de forma rápida cuáles son las distintas enfermedades. Tenemos la anemia por enfermedad crónica, que puede ser normocítica, microcítica.
Y en este caso, tener en cuenta que en este tipo de enfermedades va a haber un aumento de citocinas inflamatorias, puede haber aumento de IL-6, que va a haber aumento del factor de necrosis tumoral alfa, pero también va a haber el aumento de una proteína importantísima que es la hepcidina. Y la hepcidina va a tener un efecto en la regulación de los niveles de hierro en sangre. Lo que busca la hepcidina es inhibir la liberación del hierro, inhibir la absorción del hierro, y lo que vamos a tener es aumentar esas reservas de hierro. Entonces, si yo aumento la hepcidina en esos procesos de anemia por enfermedad crónica, pues voy a tener una ferritina alta porque voy a tener grandes reservas de hierro, o una ferritina normal, pero pues voy a tener una saturación de transferrina baja porque no voy a tener una liberación del hierro, o no voy a tener una gran absorción del hierro que llegue al torrente sanguíneo. Entonces, considerarlo bastante. Y que pues también el mecanismo por el que se termina guardando ese hierro es que también el sistema retículo endotelial, esos macrófagos del sistema retículo endotelial van a guardar ese hierro y no van a andarlo liberando, pues también para evitar que sea aprovechado pues por otros microorganismos. Y pues estado inflamatorio lo que va a afectar es principalmente esa producción de eritropoyetina, y si nosotros no tenemos una producción adecuada de la eritropoyetina, pues vamos a encontrar em, vamos a encontrar una disminución en la producción de los eritrocitos. Entonces, para considerarlo. Etiologías distintas relacionadas con esa enfermedad crónica, podemos tener pues el artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, cáncer de pulmón, tuberculosis, infecciones crónicas. Bueno, ya sabemos, la enfermedad renal crónica me puede provocar también esa disminución en la eritropoyetina. El diagnóstico ya lo hemos hablado principalmente, recordar la importancia de estos marcadores proinflamatorios relacionados con la inflamación, la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación, para sospechar que estamos frente a una anemia por enfermedad crónica. Y pues más que todo el tratamiento está relacionado con tratar la causa subyacente, pero también en los casos en los que no hay mejoramiento del cuadro de anemia, si por ejemplo en algún caso hay deficiencia de hierro, porque puede haber una anemia por enfermedad renal, perdón, una anemia por enfermedad crónica, y también puede haber deficiencia de hierro. Si con el hierro no se soluciona la anemia, se va a necesitar el uso de la eritropoyetina, ¿no? Entonces, en esos casos se va a necesitar, dependiendo de la gravedad de la eritropoyetina, puede necesitarse de 40.000 a 60.000 unidades por semana, o en algunos casos menos intensos, pues se puede utilizar 5.000 unidades por semana. Eso va dependiendo, pero pues tener en cuenta que en esos tipos se va a preferir o va a ser más efectivo pues el uso de eritropoyetina, especialmente si se agotó ya la posibilidad del hierro. Ahora hablemos un poco de la anemia normocítica. Digamos que en general ya hemos hablado de todos estos tipos de enfermedades: enfermedad crónica, hemolítica, aplásica, insuficiencia renal crónica, hemorragia aguda, esferocitosis hereditaria, anemia falciforme, mielodisplasia, hipotiroidismo, trastornos hepáticos. Acá tenemos un algoritmo que va a resumir las cosas, va a ser un poco específico, pero en realidad pues ya lo hemos visto de alguna manera u otra, y es que la anemia normocítica eh, la anemia normocítica pues se puede definir por el recuento de reticulocitos. Entonces, si los reticulocitos están elevados, si tengo una anemia regenerativa, pues pensamos en hemólisis o sangrado. Si es regenerativa, miramos la ferritina. Si la ferritina está alta, entonces vamos a pensar más que todo en la enfermedad crónica, hipotiroidismo, hepatopatía, insuficiencia renal. Y si está baja la ferritina, pensamos en una ferropenia. Si no tiene ferropenia, hay que sospechar otras alteraciones como una anemia plástica o como una mielodisplasia. Esto también ya lo hemos hablado, los estudios de hierro, hay que mirar los niveles de vitamina B12 como ya habíamos hablado previamente también, y pues pruebas metabólicas, pruebas de función hepática, pruebas de función renal para ver si hay hepatopatía, para ver si hay enfermedad renal crónica, que eso nos puede ayudar mucho a encontrar la etiología de esa anemia normocítica.
Entonces tenemos una de las causas de anemia normocítica es la anemia aplástica. Considerar que cuando yo hablo de anemia plástica, no solo voy a tener una disminución de la hemoglobina, sino que también voy a tener lo que llamamos una pancitopenia, vamos a ver alteración de las líneas, de todas las líneas celulares de la sangre, y pues tener en cuenta que esta se puede provocar por distintos medicamentos, ¿no? Se puede provocar por carbamazepina, metimazol, AINES, cloranfenicol, propiltiuracil. Ahorita vamos a ver específicamente qué tipo de fármacos. Y también una forma hereditaria de esa anemia se puede dar por la anemia de Fanconi, se puede dar una insuficiencia de la médula ósea por esa anemia de Fanconi. Entonces, dentro de las características clínicas, tenemos más que todas las características relacionadas con la anemia y dentro de los tratamientos, dependiendo de cuál sea el caso, pues podemos utilizar terapia, estimulantes de médula ósea, podemos utilizar inmunosupresores, podemos considerar trasplante de células hematopoyéticas, pero en el caso de pacientes jóvenes, y en el caso en el que se llega a necesitar, pues transfusiones de sangre y plaquetas. Pues recordar que en pacientes, en general, cualquier paciente que esté por debajo de una hemoglobina de 7 gramos, se debe transfundir, y también pacientes que tengan alguna síndrome coronario agudo o algo, algún antecedente de ese tipo, alguna falla cardíaca, pues por debajo de 8 ya se puede hacer esa transfusión. ¿Qué medicamentos específicamente pueden provocar esa anemia plástica? Dentro de los AINES específicamente está la indometacina, la fenilbutazona. Tenemos el propiltiuracilo, el metimazol, las carbamazepinas, el arsénico, las sulfonamidas y el cloranfenicol. Esos son algunos de los que encontramos en ese caso que pueden provocar esa anemia aplásica. Listo. Pues estas son algunas de las causas. Recordar dentro de las infecciones virales, lo que habíamos hablado del Epstein-Barr, VIH, algunos virus herpes, ¿sí? Por ejemplo, citomegalovirus también puede causar eso, y hepatitis. La enfermedad renal crónica, ya sabemos que la enfermedad renal crónica, el mecanismo principal va a ser esa disminución de la producción de la eritropoyetina, va a ser el principal mecanismo. Y pues también hay otros mecanismos secundarios como la acumulación de toxinas urémicas, también el hiperparatiroidismo secundario, deficiencia de hierro que se va a dar pues ya por alteraciones digamos indirectas de, de esa enfermedad renal crónica, pero no voy a hacer énfasis en esto tampoco. Y pues aquí más que todo explicamos o se explica la fisiopatología del hiperparatiroidismo secundario, que lo que va a hacer es alterar el metabolismo del calcio y del fósforo, pero esto no es relevante en relación con lo de la anemia. Y específicamente pues tener en cuenta que la misma PTH puede tener un efecto en la inhibición de la producción de glóbulos rojos, pero acuérdense que la enfermedad renal crónica me va a alterar la producción de eritropoyetina y por eso es que va a producir la anemia normocítica. Y bueno, ya vamos a hablar de la anemia macrocítica, y la anemia macrocítica vamos a tener este algoritmo. Entonces tenemos que analizar los reticulocitos, si están aumentados, en esos casos específicos, pues evaluar una hemólisis es lo más común en ese tipo de anemia. Si hay una anemia regenerativa, es decir, reticulocitos aumentados, si están normales o bajos, pensar más que todo en una macrocitosis megaloblástica o en una macrocitosis de tipo no megaloblástica. Entonces, para definir si es megaloblástica o no megaloblástica, vamos a revisar los niveles de vitamina B12 y los folatos. Si los niveles de vitamina B12 están bajos o los folatos, pues hablamos
de una anemia megaloblástica, y si están normales, pues tenemos que pensar en otras etiologías como la hepatopatía y el hipotiroidismo, que también me pueden provocar esa anemia macrocítica. Si eso está negativo, pues más que todo ir mirando a ver si tiene una megalodisplasia, porque ya han descartado varias cosas, y si no, pues simplemente, si sí se encuentra, pues ya se sabe la causa en ese caso específico. Hay causas distintas, hay causas de falsa macrocitosis, que puede ser la hiperglicemia extrema, la linfocitosis severa y la autoaglutinación de glóbulos rojos. Y pues tener en cuenta la evaluación de la anemia macrocítica megaloblástica. Ya habíamos hablado de los niveles: vitamina B12 menos de 200, folato menos de 2 nanogramos sobre mililitro, y pues tener en cuenta que existe la prueba de Schilling, que me permite saber si el paciente está con una anemia perniciosa o una mala absorción intestinal, en la que no puede absorber en el hilio terminal esa vitamina B12. Recordar que la vitamina B12 se va a consumir por la saliva, se va a unir a la proteína R. La proteína R se va a mantener bien unida mientras que se mantenga el ácido. Cuando llegue al intestino delgado y exista un entorno más básico, pues se va a soltar y se va a unir al factor intrínseco, y en el factor intrínseco pues va a permitir su absorción, ¿no? Y pues lo que va a consistir esta prueba de Schilling es administración de la vitamina B12 de forma oral. Va a estar marcada radiactivamente, y luego se va a hacer una recolección de la orina aproximadamente 24 horas después, para evaluar si se está eliminando o si se eliminó esa vitamina B12. Entonces así se puede saber si en realidad si se está absorbiendo o no la vitamina B12. ¿Qué alimentos tienen vitamina B12? Carnes, vísceras, huevos, leche, alimentos con ácido fólico, vegetales verdes, hígado, riñón. ¿Cómo se absorbe la vitamina B12? Ya lo hablamos. Causas de deficiencia de vitamina B12. Ya sabemos que la anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune que lo que hace es que se producen anticuerpos en contra de las células parietales del estómago. Las células parietales del estómago son aquellas células encargadas de producir el factor intrínseco que va a permitir la absorción en el hilio terminal de la vitamina B12, ¿no? Y pues se va a generar en ese caso es un proceso de acloridia en el estómago, gastritis atrófica, y gastritis atrófica. ¿Listo? Y pues pueden haber causas dietéticas, ya lo hemos hablado también en ese caso. Podemos tener distintas alteraciones en la absorción que puedan disminuir esa vitamina B12, anemia perniciosa, gastrectomía, bypass gástrico, gastritis atrófica, insuficiencia pancreática, también lo puede afectar, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, todo lo que altere la enfermedad, todo lo que sea una enfermedad intestinal, todo lo que altere la absorción, todo lo que me altere la función del estómago también va a alterar de forma indirecta la absorción de la vitamina B12. Infecciones, parasitosis, entre otras, ¿no? Y pues quiero aquí resaltar un poco: los inhibidores de la bomba de protones pueden disminuir esa producción de ácido graso, de ácido gástrico, perdón, y así se disminuye la liberación de la vitamina B12 de los alimentos. Y la metformina, ¿no? La metformina también está relacionada con la reducción de la absorción de la vitamina B12. Óxido nitroso, bueno, pero considerar esto. Causas de la deficiencia del ácido fólico, pues ya sabemos, puede ser por la ingesta insuficiente en los distintos alimentos que ya hemos hablado. El alcoholismo también lo puede provocar. Problemas de mala absorción, como enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal o resección. Sabemos que todo eso me puede provocar anemia ferropénica, me puede provocar las anemias megaloblásticas por absorción disminuida del ácido fólico o de la vitamina B12. Puede haber por aumento de la demanda, también se puede dar esa anemia megaloblástica. Recordar que es necesario esa suplementación con ácido fólico en las mujeres, y pues también eso se puede dar en niños, adolescentes, entre otros. ¿Listo? Hay también relacionada con problemas de metabolismo, pero no voy a hacer énfasis en esto. Y hay algunos medicamentos que afectan o disminuyen los niveles de folatos, porque lo que hacen es inhibir a la enzima tetrahidrofolato reductasa,
Y pues tenemos como importantes metotrexate, pirimetamina, trimetoprim sulfamethoxazol y la fenitoína. Eso me van a inhibir los niveles de folato y me van a disminuir los niveles de, sí, en general, ácido fólico. Bueno, y ahora sí miremos algo que no habíamos hablado y es cómo se diagnostica, cómo se puede diferenciar una deficiencia de ácido fólico con una deficiencia de vitamina B12. Entonces se puede hacer el examen de ácido metilmalónico y de homocisteína. Cuando nosotros tenemos unos niveles de ácido metilmalónico normales y una homocisteína aumentada, pensamos de una vez en una deficiencia de ácido fólico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el ácido fólico está involucrado en este proceso, en la acción de la metionina sintasa. Entonces aquí actúa esa metionina sintasa. Entonces, como se pueden dar cuenta, el folato, el ácido fólico, actúa también como cofactor, en este caso, para esa metionina sintasa y permite que la homocisteína se convierta en metionina. Eso es lo que hace la metionina sintasa. Si nosotros no tenemos folato, la metionina sintasa no va a cumplir su función adecuadamente y va a empezar a acumularse la homocisteína porque no se empieza a convertir en metionina. Pero en cambio, pues el folato no tiene nada que ver con el metabolismo del ácido metilmalónico. El que está involucrado con el ácido metilmalónico es la vitamina B12. Entonces lo que vamos a ver, entonces por esa razón, cuando veamos ácido metilmalónico elevado y homocisteína elevada, pensamos en deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque miren que la vitamina B12 también participa como coenzima en este proceso de síntesis de metionina a partir de la homocisteína. Entonces miren que no solo participa en este proceso de síntesis de metionina, sino que también participa en ese proceso de conversión del ácido metilmalónico en succinil-CoA. Entonces aquí es donde actúa la vitamina B12. Entonces, si la vitamina B12 está deficiente, el ácido metilmalónico no se convierte en succinil-CoA y se acumula el ácido metilmalónico. ¿Listo? Este metilmalonil se convierte en ácido metilmalónico y se termina acumulando y eso pues puede causar distintos efectos como demencia, deterioro neurológico, esa deficiencia grave. ¿Listo? Entonces, esta es la explicación que les quería decir. Y eh, considerar más que todo la biopsia en médula ósea cuando se ve esa macrocitosis, esa como si fuera una anemia megaloblástica, pero pues hay niveles normales, ¿no? De todos estos valores. Entonces, considerar eso. Y pues el tratamiento lo que se dice es que se da vitamina B12 intramuscular, se pueden dar 1000 microgramos diarios por 8 días seguidos, dependiendo también de la tolerancia del paciente, y se dan 1000 microgramos 3 veces por semana por 2 a 4 semanas, y luego se da una dosis de mantenimiento mensualmente. Listo. Tenemos el tratamiento definitivo del ácido fólico, que se recomienda de 5 miligramos diarios de 2 a 3 meses. ¿Cuáles son las características eritrocitarias de la anemia megaloblástica? Pues vamos a ver macrocitosis, hipersegmentación de los neutrófilos es algo característico también, esa es la hipersegmentación, y presencia de megaloblastos también es algo que vamos a encontrar cuando existe deficiencia de estas vitaminas. Y pues hay distintas causas, ¿no? A la anemia macrocítica no megaloblástica, que ya la hemos hablado, ¿no? Alcoholismo, hepatopatías, hipotiroidismo, ciertos medicamentos, enfermedades hematológicas, anemia hemolítica. Esto no lo voy a hacer mucho énfasis porque ya lo hemos hablado, de la diferenciación. También distintas causas de la macrocitosis, como se pueden dar cuenta. Esto también lo hemos referido previamente, pero aquí lo dejo por si lo quieren revisar un poco, me voy a acercar. Esto es de UpToDate también. Y pues esto es más que todo como la evaluación del paciente con anemia hemolítica, esto también lo hemos dicho, ¿no? Yo voy a decir si tiene anemia hemolítica o no eh, cuando el paciente tenga anemia, reticulocitosis, tiene un aumento, es regenerativa, tiene un aumento de LDH
y voy a tener una aptoglobina disminuida y un aumento de la bilirrubina indirecta. En ese caso pienso en una anemia hemolítica, ¿no? Le voy a hacer el COMS a ver si sospecho un origen autoinmune. Entonces, si yo veo que es positivo la prueba de COMS, pienso, oiga, aquí hay un proceso autoinmune que me está destruyendo estos glóbulos rojos. Y esa anemia autoinmune, esa anemia hemolítica autoinmune puede ser de dos tipos. Una anemia hemolítica caliente o mejor dicho, de anticuerpos calientes o de anticuerpos fríos. En anticuerpos calientes lo que vamos a ver es un anticuerpos IgG y proteínas del complemento C3D positivas. Y en la hemólisis por anticuerpos fríos, que tiene que ver pues con la temperatura a la que termina haciendo sus efectos, pues vamos a ver IgG negativo y C3D positivo en esos casos. ¿Listo? Y pues como ya sabemos, si no es así, si es negativo, no hay restricción, es negativa la prueba de CUMS, pues miramos si es un defecto intraeritrocitario, pensamos en las hemoglobinopatías, enzimopatías, que es esta deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el defecto de membrana como esferocitosis, eliptocitosis, y las distintas pruebas que podemos hacer para evaluar esto, o el defecto extraeritrocitario como parásitos, toxinas, microangiopatía. Normocítica, macrocítica, bueno, las anemias hemolíticas en general, las distintas causas, entonces lo que habíamos dicho, no solo puede ser, por ejemplo, ya hemos hablado de estas, el hiperesplenismo también, dentro de las infecciones habíamos dicho que luego vamos a hablar, entonces no solo puede ser la leptospirosis, sino que también puede ser la bartonella, por Clostridium, por malaria, puede ser por babeviosis, hay otros agentes como la dapsona, nitritos, ciertas tinturas de anilina, el plomo, el cobre, ¿sí? O también hay casos donde el veneno, un accidente ofídico puede provocar esa hemólisis. Infusiones de soluciones hipotónicas. Recuerden que una solución hipotónica, el agua va a entrar en el glóbulo rojo, se va a hinchar y se va a romper, va a generar hemólisis. Y pues hay otras causas, por ejemplo, de tipo autoinmune, ¿no? Entonces, como la hemoglobinuria nocturna paroxística, tenerlo en cuenta que es una de las que existen en ese caso, entre otras, ¿no? O reacciones hemolíticas ante las transfusiones, también son algunas causas inmunes en las que se presenta, podemos tener un COMS positivo, por ejemplo, en el caso de la anemia hemolítica autoinmune caliente, que tiene pues ese IgG positivo en esos casos. Lo que ya habíamos hablado, ¿no? Las características que en las anemias hemolíticas pues vamos a tener siempre reticulocitos aumentados y los distintos paraclínicos que ya hemos hablado, que ya hemos visto, bilirrubina indirecta, lactato deshidrogenasa aumentados y la hemoglobina, la aptoglobina va a estar disminuida en ese caso. Mirar esplenomegalia que puede estar secuestrando y generando esa hemólisis. Y también ya lo que hemos hablado, cuando piensen en anemia hemolítica autoinmune, pues también piensen en otras causas que pueden estar provocando esa anemia hemolítica. Entonces piensen en enfermedad linfoproliferativa, en colagenopatías, en enfermedades autoinmunes como esclerodermia, como lupus eritematoso, como lupus, esclerodermia, bueno, entre otras que pueden provocar pues que pueden estar relacionados con esa anemia hemolítica autoinmune. ¿Listo? O drogas como penicilina, cefalosporina, metildopa, bueno, entre otros. Y las manifestaciones clínicas, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Se va a poder ver la ictericia, puede haber orina oscura, puede haber esa hemoglobinuria que se puede manifestar de esta manera. Y pues es más que todo esto, puede haber el prurito por esa hiperbilirrubinemia. Y esas serían más que todo las manifestaciones relevantes que podría hablar. Esto ya lo hablamos.
ya lo hemos hablado, y pues las distintas causas de la anemia hemolítica, que esto también ya lo tratamos, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, acá en la anemia hemolítica autoinmune, cómo nos explica de buena manera, pues cómo tenemos un tipo caliente, tipo fría, y cómo la tipo caliente, entre algunas de las causas, lupus eritematoso, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerodermia, y también podemos ver en esos casos, por ejemplo, en virus de Epstein-Barr, tipo fría, eh, entre algunas de las causas, ¿no? En ese caso. También la hemoglobinuria paroxística fría pues, puede provocar ese tipo de reacción autoinmune. Esto también ya lo vimos. Y aquí terminaríamos este repaso, largo repaso de las anemias. Espero les sirva. Y pues cualquier cosa comenten y suscríbanse, denle like al video. Muchas gracias.